del cesacionismo que estudiamos al final de la última clase. Y de eso voy a hacer un pequeño repaso. El cesacionismo es la enseñanza, la doctrina, que dice que una vez que el último de los apóstoles murió y la iglesia quedó establecida y el último de los libros inspirados fue escrito, en este caso el libro de Apocalipsis, una vez que esto sucedió, el Espíritu Santo ya nunca más se manifestó bautizando a las personas con nuevas lenguas, haciendo milagros, sanidades, liberación de demonios y todo lo que nosotros conocemos y es parte de la vida de nuestras iglesias. La doctrina cesacionista dice que todo esto que ocurre hoy día en nuestras iglesias pentecostales, que tiene que ver con el mover del Espíritu Santo, que es la manifestación actual del Espíritu Santo, que todo eso no viene de Dios. Le llaman fuego extraño. ¿Por qué le llaman fuego extraño? Porque ustedes recuerdan que en tiempo en que los israelitas estaban en el desierto, dos hijos del sumo sacerdote, Aarón, entraron a ofrecer al Señor incienso que el Señor no les había ordenado. El Señor había sido muy preciso en establecer qué elementos y condimentos debía tener el incienso que debía ofrecerse a él. Y solamente ese incienso podía ser ofrecido al Señor. Y estos dos hijos de Aarón entraron al tabernáculo y ofrecieron otro incienso, a la manera en que ellos pensaron. Quizá se apuraron, a lo mejor dijeron, es lo mismo ofrecer un tipo de perfume al Señor que otro. Y cuando ellos fueron y ofrecieron este otro incienso, salió fuego de Dios y los quemó a ellos. Y ellos fueron calcinados por este fuego de Dios, porque habían ofrecido al Señor fuego extraño. Entonces, los hermanos cesacionistas, que son hermanos nuestros, son nacidos de nuevo, no son herejes, no son personas que pertenecen a sectas que no son cristianas. Estos hermanos nuestros son cristianos, pero ellos no creen que el Señor hoy día opera haciendo maravillas y milagros y llenando a la gente y bautizándola con el Espíritu Santo en nuevas lenguas. Ellos enseñan que el bautismo con el Espíritu Santo la persona lo recibe en el momento en que se entrega a Cristo y en ese momento es bautizada en el cuerpo de Cristo y ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Pero la doctrina llamada cesacionismo, que comienza en el siglo XVI, XVII, 1600 y pico, en ese tiempo, esta doctrina estableció eso, que ya no hay más milagros, ya no hay más maravillas, ya no hay más nada de eso. Ahora, que nosotros vemos es que el Señor Jesucristo, antes de irse, dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Él dijo que estas señales seguirían a los que creen. Y cuando habla de los que creen, no se refería solamente a los que creerían en el siglo I, hasta la muerte del apóstol Juan, sino a todo aquel que crea en el tiempo que sea, en el siglo que sea, estas señales seguirían. ¿Cuáles serían? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera
no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la enseñanza del Señor Jesucristo. Esto es lo que Jesucristo enseñó. Y esto es lo que nosotros creemos y practicamos. Amén. Así es que toda esta enseñanza que dice que hoy día no hay milagros que vengan de Dios, es solamente la incredulidad de nuestros hermanos reformados que no creen en la manifestación del Espíritu en el día de hoy. Lo que realmente está ocurriendo es que las iglesias pentecostales en todo el mundo, las iglesias pentecostales están experimentando bautismo con el Espíritu Santo, con nuevas lenguas, señales, milagros, maravillas, cosas extraordinarias. Y vamos a ver cosas aún más extraordinarias, mayores manifestaciones del poder de Dios en el tiempo que viene. Así que no aceptes que nadie te diga que todo lo que Dios hace en tu vida, toda esa sobrenaturalidad que el Señor manifiesta en tu vida, que eso no es de Dios, que eso no es del Señor. La verdad, nuestros hermanos incrédulos dicen eso, pero nosotros creemos en la palabra viva y verdadera del Señor, y eso lo experimentamos en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Amén. Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de una siguiente enseñanza de las personas que creen en esta doctrina reformada. Y puedes poner como título allí la enseñanza acerca del Israel de Dios y la iglesia como reemplazo de Israel. La enseñanza acerca del Israel de Dios y la iglesia como reemplazo de Israel. Existe una enseñanza en los hermanos reformados de que la iglesia es el Israel de Dios. Está basada en un versículo en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Observa lo que el versículo dice. A los que anden conforme a esta regla, y está hablando de la iglesia, ¿verdad? Que debe andar conforme a esta regla. ¿Cuál es la regla? Que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, es decir, en Cristo Jesús no vale que sea judío ni que sea gentil, lo que vale es que seas una nueva creación. Si eres una nueva creación, estás en Cristo. Si eres judío, no estás en Cristo. Si eres gentil, no estás en Cristo. Por ser judío, no estás en Cristo. Por ser gentil, no estás en Cristo. Pero si has nacido de nuevo y eres una nueva creación, tú estás en Cristo. Y entonces dice el siguiente versículo, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En este versículo está hablando de dos grupos, los que andan conforme a la regla
y el Israel de Dios. Dos grupos bien marcados por la conjunción y, repito, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Está clarísimo que aquí no está hablando de un solo grupo, sino de dos. El Israel de Dios es el segundo grupo. Ahora, los maestros de la doctrina reformada enseñan que el Israel de Dios es la iglesia. Somos nosotros. Que hay un grupo de personas llamadas el Israel de Dios, que es la iglesia del Señor. Pero aquí claramente se habla de dos grupos y uno de ellos es la iglesia y el otro grupo es el Israel de Dios. Los maestros reformados dicen que la iglesia es el Israel de Dios y que todas las promesas hechas por Dios a Israel en el Antiguo Testamento y las profecías concernientes al futuro de Israel, en realidad no serán cumplidas en el pueblo de Israel como tal, sino en la iglesia. Ellos dicen que Dios ha desechado al pueblo de Israel como tal, como parte de sus propósitos. Y que la iglesia, siendo el Israel de Dios, es el cumplimiento de los propósitos de Dios. Entonces, las profecías que se han dado en todos los profetas acerca del futuro glorioso de Israel no eran para Israel, para el pueblo Israel, para la nación israelita, sino para la iglesia. Esto es un pensamiento muy extraño, pero ellos lo enseñan con mucha fuerza. Y ellos dicen que Dios nunca pensó en Israel como nación, como pueblo, sino que Dios estaba hablando de la iglesia. Dios estaba hablando de la iglesia, no del pueblo de Israel. Ahora dicen también que las profecías que se dieron respecto a Israel, de que Israel viviría en la tierra de Canaán, de que Israel gobernará en el milenio junto con Cristo, que será Jerusalén la capital del reinado mundial de Jesús. Todas esas profecías que dicen que habrá un milenio y que habrá paz en toda la tierra, que el león y el oso pasarán juntos, el cordero y la serpiente, y que no habrá más guerra, que no habrá nada, que todo eso se cumplirá no literalmente, sino espiritualmente. Yo no sé de dónde estos maestros asumen que tienen autoridad para alterar el significado natural de la palabra y darle un sentido espiritual a lo que la Biblia describe literalmente. Entonces, para el pensamiento de los reformados, Israel como nación nunca va a reinar. Israel como nación ha sido desechada. Ellos dicen que hay un Israel espiritual, que siempre hubo un Israel espiritual, que en la nación de Israel hubo dos pueblos. Uno, la nación como tal, y otro, un Israel dentro del Israel. Es decir, los temerosos de Dios, que siempre fueron un pueblo que hizo la voluntad de Dios, que buscó hacer la voluntad de Dios. Y este es el Israel espiritual que luego se convierte en la iglesia. Ese es el pensamiento, esa es la doctrina que enseña los hermanos reformados. Pero la Biblia claramente enseña que existen tres pueblos, Israel, los gentiles y la iglesia. Tres pueblos, Israel, los gentiles y la iglesia.
En Primera de Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Observa, aquí hay tres pueblos, los judíos, los gentiles y la iglesia. Los judíos, los gentiles y la iglesia. Y son tres pueblos muy distintos, bien distintos, bien distintos. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 11 y 12, y luego en el versículo 16, dice, recibió, hablando de Abraham, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para que no solo para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí dice claramente, claramente, que Abraham tuvo dos descendencias. Una que es de la ley, los circuncidados, que son los israelitas, y otra que es de la incircuncisión, que somos nosotros, los de la fe en Cristo. Así que Abraham tiene dos descendencias, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. La incircuncisión somos nosotros, que nunca fuimos circuncidados. A los niños hebreos, a los niños judíos, a Dios mandó a Abraham que a los 8 días de haber nacido se les debía circuncidar el prepucio. Y desde ese día hasta hoy, todo judío circuncida a su hijo varón en el prepucio, cortando el prepucio. Así es que todos los judíos, todos los israelitas son circuncidados. Y entonces Abraham tiene una descendencia de circuncidados. Pero Abraham también es padre de todos los que son de la fe que él tuvo en el Señor. Y estos somos nosotros los incircuncisos, que nunca fuimos circuncidados, pero somos hijos de Abraham por la fe. Así que Abraham tiene dos descendencias. Una en la carne. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de sus 12 hijos, y sus 12 hijos cada uno fue teniendo hijos, hasta el día de hoy. Los israelitas son hijos de Jacob, de Israel, ¿verdad? De alguna de los patriarcas de las 12 tribus. Así que Abraham tiene una descendencia en la carne, pero Abraham tiene una descendencia espiritual que somos nosotros. Y esa descendencia espiritual es la iglesia del Señor. Existen tres pueblos: los israelitas, los gentiles, que son los inconversos, que no son israelitas, y la iglesia. Tú eres el tercer pueblo, la iglesia del Señor. Amén. En Romanos 3:30, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí tienes dos pueblos claramente marcados. Amén. Muy bien. Ahora
Dios va a cumplir con Israel, con el Israel nación, con la nación de Israel. Nunca en toda la Biblia, nunca se dice que Dios desechó a Israel. Es más, Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel, y él responde, en ninguna manera. Dios escogió al pueblo de Israel como nación para que sea su pueblo en la tierra. Vamos a ver más adelante que Dios tiene dos pueblos escogidos, un pueblo terrenal y un pueblo celestial. Israel es el pueblo escogido terrenal de Dios. Amén. Israel es el pueblo escogido terrenal de Dios. Y todas las promesas que Dios hizo a través de los profetas del Antiguo Testamento se cumplirán en Israel. Hasta el día de hoy no se han cumplido, porque este es el tiempo de la iglesia. De Cristo en adelante hay un paréntesis, que es el tiempo de la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, y eso puede ser esta noche, ¿cuántos esperan el arrebatamiento de la iglesia? Amén. ¿Tú lo esperas? Amén. Cuando la iglesia sea arrebatada, se reactiva el tiempo con Israel. Israel va a sufrir el tiempo de la gran tribulación. Va a vivir acá los 7 años de la gran tribulación. Pero observa lo que dice Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Observa, Dios endureció a Israel en parte hasta que entremos nosotros, todos los gentiles que tienen que entrar, que son parte de la iglesia. Hasta ese tiempo, hasta que entre el último. Y ese último, cuando entre ese último, se cumple esta palabra, la plenitud de los gentiles. Dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Israel se va a convertir a Cristo. Todo Israel se va a convertir al Señor como nación. Entonces los que enseñan que la nación como nación ha sido desechada y que hay un Israel de Dios que es el único que Dios toma en cuenta y que ahora se convierte en la iglesia, pero Israel como nación no tiene propósito de Dios, están enseñando una mentira. No lo crea. Aquí dice que todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Esto ocurrirá cuando el Señor descienda. ¿Cómo es lo que viene para adelante? Nos arrebata el Señor, nos lleva a su presencia, vamos al tribunal de Cristo y allí vamos a recibir o no las recompensas. Luego vamos a las bodas del Cordero y luego como esposa del Señor, la iglesia y el Señor Jesucristo desciende para destruir el imperio del anticristo y establecer su reino milenial. Cuando el Señor haga eso, Israel se convertirá a Cristo y todo Israel será salvo. Amén. Muy bien. Así es que hay una promesa que se va a cumplir y entonces toda
enseñanza de que Israel como nación ya no es mentira. Además, el Señor también hizo una promesa que establecerá con ellos el nuevo pacto. Hoy día vivimos bajo el nuevo pacto, somos la iglesia. Estamos bajo el nuevo pacto. Pero este nuevo pacto, que incluye la regeneración de las personas, será establecido con Israel cuando el Señor venga y ellos se conviertan a Cristo. Por eso dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 8 al 12, el apóstol Pablo describe el nuevo pacto y dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con ellos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Además, el Señor prometió para Israel, mira, estoy resumiendo en esto que estoy diciendo, todas las promesas que el Señor hizo en el Antiguo Testamento para la nación de Israel. Y todo lo que prometió en el Antiguo Testamento para la nación de Israel, ese futuro glorioso, se va a cumplir en el milenio. Israel, como nación, recibirá el cumplimiento de todas esas promesas. Pero hay una promesa y es que el Señor reinará sobre Israel y sobre las naciones. Y en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 31 y 33, al 33, así dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Señor Jesucristo hoy reina sobre la iglesia. Amén. Reina espiritualmente sobre la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza de su esposa, que es la iglesia. Pero hay una promesa en el Antiguo Testamento de que un descendiente del rey David reinará sobre Israel. Y es el Señor Jesucristo que en el milenio reinará sobre Israel. La capital del reino del Señor Jesucristo será Jerusalén. Y desde allí ejercerá justicia y gobierno sobre todas las naciones del mundo. Esa promesa no se ha cumplido, pero se cumplirá. El Señor nunca ha desechado a su pueblo Israel, lo ha castigado, lo ha disminuido, ha quedado un remanente, casi ninguno, casi fueron exterminados, pero hoy día son más de 6 o 7 millones
Y cuando venga el milenio, todos ellos y muchos más, porque tú sabes que hay muchos israelitas que no saben que son israelitas, que son descendientes de israelitas, y de alguna manera todos ellos se autorreconocerán en su momento, son descendientes de Israel, de algún israelita, y ellos volverán a la tierra que el Señor les dio, y quizás sean muchos millones, y el Señor Jesucristo va a reinar con Israel sobre el mundo entero. Amén. Muy bien, continuamos con la doctrina reformada. Los maestros de la doctrina reformada enseñan que la iglesia no comenzó el día de Pentecostés, que no comenzó el día de Pentecostés, que la iglesia comenzó en el Antiguo Testamento y que por todo el Antiguo Testamento y especialmente con Israel, Dios tuvo este grupo de gente que eran temerosos de Dios y que dicen ellos que es la iglesia, que la iglesia viene del Antiguo Testamento y pasa al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento se llama el Israel, pero en el Nuevo Testamento incluye a los gentiles y se convierte en la iglesia. Que la iglesia en sí como tal no se inicia después de la muerte de Jesús. Ahora, Mateo 16:18, hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, les dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Observa el tiempo verbal. Está hablando de futuro. Jesús está con sus discípulos y les está diciendo, sobre esta roca voy a edificar la iglesia. Cuando dijo voy a edificar la iglesia, significa que todavía no estaba edificada. Todavía no comenzaba a ser edificada. ¿Me entiendes? Comenzó a ser edificada después de la resurrección del Señor. Por lo tanto, todavía no comenzaba la iglesia. La iglesia comenzó después de la ascensión del Señor. Pero estos maestros dicen que la iglesia viene del Antiguo Testamento. Y simplemente cuando llega al Nuevo Testamento, después de Pentecostés, incluye a los gentiles. Pero la iglesia es principalmente judía, israelita, con inclusión de los gentiles. Esta es la enseñanza de estos maestros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que esto es un error. El que no lo quiere ver tiene que ser muy ciego. El Señor está hablando aquí de futuro. Edificaré mi iglesia. Tenemos que respetar los tiempos verbales cuando interpretamos la escritura. Pero cuando alguien tiene un pensamiento preestablecido, va a alterar la interpretación sin respetar lo que la Biblia dice clara y llanamente. Muy bien. También dicen ellos, escucha esto, también dicen ellos que todas estas personas que según ellos eran la iglesia del Antiguo Testamento, es decir, ese Israel, esos israelitas temerosos de Dios, que todos ellos fueron justificados, regenerados y nacidos de nuevo. Que todos ellos en el Antiguo Testamento experimentaron la regeneración y el nuevo nacimiento. Es decir, que los profetas fueron regenerados, David fue regenerado, Abraham fue regenerado,
Isaac, Jacob, todos los santos del Antiguo Testamento fueron regenerados, es decir, nacieron de nuevo. Nacieron de nuevo. Pero cuando nosotros leemos a los profetas, nos damos cuenta que el Señor profetiza que vendrá una regeneración, un nuevo nacimiento. Profetiza que eso vendrá en el futuro para Israel, porque no era una vivencia, una experiencia que ellos vivían. En el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículos 17 al 20, dice: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando yo los congregue de las tierras en que están esparcidos y les dé la tierra de Israel. Escucha, desde el año 70 de nuestra era, cuando los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén, los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo. Y en el año 1948, hace menos de 100 años, se decretó la restauración de la nación de Israel y los israelitas comenzaron a volver. Así es que ellos están en el tiempo en que están regresando. Lo que dice aquí: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Esto se está cumpliendo ahora, pero faltan todavía muchos israelitas que regresen a la tierra. Así que el primer paso para que haya una regeneración de Israel es el regreso a la tierra. Y una vez que regresan a la tierra, viene lo siguiente: y volverán allá a la tierra de Israel y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, ningún israelita recibió un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque si no, el Señor no estaría diciendo: les voy a dar recién en el futuro un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Si ellos lo tuvieran, para que el Señor se los estaría prometiendo. En Ezequiel 36, 24 al 28, dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Lo mismo que decía la otra profecía. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos
y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, amados, esta enseñanza de que los israelitas eran regenerados, que habían nacido de nuevo, los que temían a Dios en el Antiguo Testamento, es una enseñanza falsa. Mira, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? Uno de los hombres más extraordinarios, uno de los hombres más temerosos de Dios. De verdad, tú dirás, bueno, pero él pecó. Sí, pero él fue considerado alguien conforme al corazón de Dios. Y él escribe esto en Salmo 51:10. David, el rey David, este hombre tan tremendo con Dios, él escribe: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes por qué lo pide? Porque no lo tiene. Él lo anhela, pero no lo tiene. Pero tú lo tienes. Tú sí lo tienes. Tienes un corazón limpio, un espíritu nuevo, un espíritu recto. A ti te dieron un corazón de carne y te dieron un espíritu nuevo y te dieron al Espíritu Santo. Y esta bendición que tú tienes hoy la van a recibir los israelitas cuando se conviertan al Señor y empiece el milenio. Así es que la regeneración para ellos es un asunto que va a suceder. Todavía no ocurre. Amén. También enseñan los maestros reformados que cuando Abraham recibió la señal del pacto, cuando Abraham creyó a Dios, Dios le dijo: esta será la señal entre tú y yo, y entre tu descendencia y yo. Todo varón será circuncidado al 8º día. Y esa circuncisión física en el prepucio del varón es la marca que distingue a todo israelita. Todo israelita verdadero es circuncidado. Pero eso es físico, es una marca física. Pero ellos dicen que el bautismo del agua, que cuando las personas son bautizadas en agua, ese bautismo es el reemplazo de la circuncisión. Porque ellos tienen que probar esto. Si los israelitas, si ellos dicen que los israelitas eran la iglesia, ¿cómo puede ser que ahora entres a la iglesia sin circuncidarte? Si para entrar al pueblo de Dios tenías que circuncidarte, ¿cómo puede ser que ahora ingreses al pueblo de Dios sin circuncisión? Para contestar eso, que es un invento de ellos, ellos dicen: el bautismo reemplaza la circuncisión. El bautismo es la señal del pacto. Entonces, es cierto que la circuncisión fue la señal del pacto que Dios dio a Abraham, pero el bautismo no es la señal del pacto, no reemplaza la circuncisión. Ellos dicen que así como los niños a los 8 días eran circuncidados, los niños israelitas, así hoy día los padres creyentes deben bautizar a sus hijos para que desde niñitos tengan la señal del pacto. No sé si me entiendes. Los católicos bautizan a los niños para, entre comillas, quitarles el pecado original. Esa es la doctrina católica. Pero los reformados bautizan a los niños para poner en ellos, entre comillas, la señal del pacto. ¿Cuál señal del pacto? Si no hay señal del pacto. El bautismo no reemplaza
la circuncisión, porque Israel es un pueblo y la iglesia es otro pueblo, con dos principios diferentes. Diferentes. Amén. Muy bien. Aquí tengo que hacer un repaso de algo que hablamos, y es que Dios no siempre actuó de la misma forma. Cuando el hombre era inocente, no había pecado todavía, Dios tenía una relación con los hombres. En la primera dispensación, la dispensación llamada de la inocencia. Cuando el hombre pecó, Dios cambió la relación con el hombre y ahora estableció ciertos requerimientos, ciertas instrucciones que el hombre debía cumplir para agradarlo a él. Esa dispensación y esas condiciones duraron hasta el diluvio. Cuando terminó el diluvio y Noé salió del diluvio y hizo un voto al Señor, un sacrificio, Dios estableció nuevas condiciones que el hombre debía cumplir para estar en sintonía y agradando a Dios. Y esas condiciones iniciaron lo que se llamó la tercera dispensación o la dispensación del gobierno humano. Pero luego el Señor llama a Abraham y a Abraham le da promesas, promesas extraordinarias que duran hasta hoy. Y comienza entonces la dispensación de la promesa. Y con Abraham Dios tiene un trato diferente a lo que tenía con Noé y aún con los que eran anteriores a Noé. Dios va cambiando sus instrucciones y sus requerimientos para los que son de él. Pero luego establece la ley en el monte Sinaí, y en el monte Sinaí escribe un manual de leyes que tiene más de 600 leyes que los israelitas debían cumplir. Luego termina este periodo de la ley y comienza la dispensación de la gracia. Y en la dispensación de la gracia, el Señor Jesucristo nos enseñó, recuerda cuando él dijo, oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo os digo, está estableciendo nuevos mandamientos, nuevas enseñanzas. Y luego los apóstoles vienen y con la revelación del Espíritu nos enseñan todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Así que hoy día caminamos no bajo la anterior dispensación, que es la ley, sino bajo esta dispensación, que es la gracia. Y en el milenio habrá otro cambio, con otras reglas, con otros requerimientos, porque el milenio es distinto a esta época que vivimos, que se llama la gracia. Entonces, en cada tiempo, Dios tiene diferentes tratos con los hombres. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender la verdad de Dios tal como debe ser entendida. Ahora, volvamos al pasaje de Gálatas 6, con el que empezamos. Gálatas 6, versículo 16. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Dijimos que aquí hay dos grupos en este versículo. Uno, la iglesia, que anda conforme a esta regla, es decir, que nosotros todos somos renacidos. Y el segundo grupo es el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Mira, los reformados tienen razón cuando dicen que en el Antiguo Testamento había un Israel dentro del Israel. Es decir, que había la nación de Israel
y los que amaban a Dios y servían a Dios dentro de Israel. La mayoría de los israelitas muchas veces estaba en una apostasía, en un paganismo, pero siempre había un grupo que servía a Dios. ¿Te acuerdas cuando Elías dijo, Señor, todos te han abandonado, todos se fueron, he quedado yo solo, nadie te sirve, nadie cree en ti, nadie te ama? Y el Señor le dijo, te voy a dar una noticia, no eres el único, no te creas el único. ¿Alguna vez pensaste que tú eres el que más sufre? Tú eres la hija de Dios que más sufre. Tú eres el hijo de Dios que más sufre. No eres el único. Esa es la noticia. No eres la única, no eres el único. Pero le dijo, 7,000, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Yo tengo un remanente de 7,000. Tú más 7,000 que son temerosos, que me aman, que me sirven y que no se han ido tras los ídolos como el resto del pueblo. Entonces en Israel siempre hubo esta realidad. El pueblo en general, que a veces estaba con Dios y a veces se iba de Dios, que estaba en avivamiento y a veces se iba con los ídolos, y este grupo constante. Pregunto, pastores amados, ustedes que tienen congregaciones, ¿no pasa esto también en la iglesia? Que tienes a toda la iglesia, todos son los hermanos, pero tienes un grupo que son los que aman al Señor, los que están, los que no se van atrás, los que perseveran. Este hermanito va y se vuelve al mundo y vuelve a la iglesia y otra vez al mundo y otra vez a la iglesia, pero tienes esos que están todo el tiempo constantes. Ese es tu remanente, el remanente fiel. Siempre hubo un remanente fiel en Israel. Y este es el Israel de Dios. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, escucha esto, cuando Pablo escribe esta carta, tú tienes que saber que Pablo, siendo israelita, él amaba profundamente a su pueblo. Y lo hace ver en muchas de sus cartas. Él amaba profundamente a Israel. Y él sabía que la nación israelita, aunque había como nación, no creían en Dios, no creían en Jesús. Y muchos israelitas del tiempo de Pablo estaban dados a sus negocios, a los placeres, al mundo, muchos a la brujería, etcétera. Siempre hubo israelitas que, aunque no creían en Jesús por doctrina, ellos sí se mantenían fieles a Jehová. Y este es el Israel de Dios. No es la iglesia, sino los israelitas temerosos de Dios, el remanente fiel a Jehová Dios. Este siempre fue el Israel de Dios. Amén. Mira lo que dice la Escritura. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí está hablando de judíos que, si bien son circuncidados exteriormente como el resto de los judíos, ellos también han circuncidado su corazón para con Dios. No han entrado al reino de Dios todavía, no son parte de la iglesia, pero son
temerosos de Dios. Y Dios tiene un trato especial con ellos. Amén. Romanos 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Repito, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Leamos Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Siempre hay un remanente. Amén. En el libro de Romanos 11, 1 al 5, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. No está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Este pasaje no está hablando de la iglesia, sino de Israel, y está demostrando que Israel como nación no ha sido desechada, sino que hay un remanente de israelitas temerosos de Jehová, escogidos por la gracia del Señor. Muy bien. Nosotros tenemos que saber, amados, que en el cielo hay distintos grupos de salvados. Hay distintos grupos de salvados. No solo nosotros somos salvados, sino que hay otros grupos de seres como nosotros, humanos, que en el tiempo pasado fueron salvados por el Señor. La salvación no comenzó con la iglesia. Dios salvó en el Antiguo Testamento, salvó a mucha gente antes del diluvio, salvó a mucha gente después del diluvio, salvó a Abraham y a muchos de su descendencia antes que Moisés les diera la ley. Todos estos grupos de salvados están en los cielos, con diferentes tratos con Dios. Es cierto que la iglesia tiene un trato muy especial de parte de Dios. La iglesia tiene un trato preferencial de parte de Dios, y lo vamos a ver en un momento. Pero mira lo que dice el libro de Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Hay familias en la tierra? Claro. ¿Hay familias en los cielos? Sí, Señor. ¿Quiénes son estas familias?
En el libro de Hebreos, capítulo 12, nos menciona dos de estas familias. Y estas dos no son la iglesia. Mira, Hebreos 12, 22 y 23. Hebreos 12, 22 y 23. Os habéis acercado, nos está hablando, primero empieza a hablar de que los israelitas fueron acercados al monte Sinaí, que ardía en fuego y que había un espectáculo terrible y había humo y sonido y estaban todos temblando. Pero dice Hebreos 12, 22 y 23, vosotros os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Todo lo que está diciendo aquí es que nosotros no fuimos acercados a un monte terrenal, sino a un monte celestial. Los israelitas fueron acercados a una manifestación de Dios en la tierra, en un monte que se llama Sinaí. Nosotros, cuando nos convertimos al Señor, cuando nacimos de nuevo, fuimos acercados al cielo de donde somos, al monte de Sión en el cielo, a la ciudad celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ¿sí? A la congregación de los, escucha este nombre, a la congregación, y este no es un nombre que un pastor puso en la puerta de su iglesia. Este es un nombre porque nosotros le ponemos distintos nombres, ¿no es cierto? Sí, iglesia del resucitado, iglesia del Nazareno, iglesia de los victoriosos, iglesia centro cristiano mundial, iglesia, ponemos esos títulos, ¿o no? Pero aquí hay un título que no es el título de una iglesia. Aquí Dios está nombrando personas. Y mira lo que dice. Os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. Y acá nombra un segundo grupo. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que aquí menciona dos grupos. ¿Cuáles son? Los primogénitos que están inscritos en los cielos, grupo 1. Grupo 2, los espíritus de los justos hechos perfectos. Estas son familias espirituales que están en el cielo. Y nosotros hemos sido acercados a ellos. Así es que la iglesia es otro grupo que entra a ser parte de esta inmensa familia de Dios, pero que tiene distintas relaciones y tratos con Dios. Tenemos que entender, amados, que la iglesia no es Israel ni los gentiles. La iglesia es un pueblo formado por israelitas y gentiles nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, nosotros éramos llamados incircuncisos por los israelitas. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Escucha esta expresión. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Escuchaste bien eso? Tienes
Gentiles, israelitas, ¿sí? Y dice que de ambos pueblos hizo uno. O sea que ya no hay más gentiles. ¿Hay más gentiles? ¿En el mundo hay gentiles? ¿Hay gentiles? Todos los mundanos son gentiles, llamados gentiles. Así que sigue habiendo gentiles y sigue habiendo israelitas, sigue habiendo israelitas. Pero él toma de los gentiles y de los israelitas y hace un pueblo nuevo. Y esta es la iglesia. Amén. Por eso dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Escucha esto, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Así que somos un nuevo pueblo y un nuevo hombre. Ni Israel ni la iglesia. Un nuevo pueblo, un nuevo hombre. Cuando dice nuevo hombre, es porque no existía. No había. El hombre que había era el hombre viejo que se llama Adán. Y él crea un nuevo hombre en él. Somos nosotros. Nos introduce a su cuerpo y nos hace parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Nos convierte en un nuevo hombre. Tú eres un nuevo hombre en Cristo. Tú, nosotros, los millones de hermanos que están alrededor del mundo, todos formamos dos realidades. Primero, somos un nuevo pueblo. Segundo, somos un nuevo hombre. Amén. Ahora, vamos a ver que para Israel Dios tiene propósitos y destinos diferentes a la iglesia, partiendo del origen. El origen de Israel y el origen de la iglesia es diferente. Y el propósito y el destino de Dios con Israel y el destino con la iglesia es muy distinto. Y vamos a ver algunos puntos de eso. Primero, pueden poner allí los propósitos y destinos diferentes para Israel y la iglesia. Los propósitos y destinos diferentes para Israel y la iglesia. Primero, los dos orígenes distintos para los dos pueblos, Israel y la iglesia. ¿Cómo fue formado Israel? A través de la ley de la descendencia. ¿Sí? Israel comienza con Jacob, no con Abraham. Cuando Jacob, ¿no es cierto?, es tocado por el ángel, se convierte en Israel. Y los hijos de Jacob se convierten en la cabeza de cada una de las tribus de Israel. Allí comienza el pueblo de Israel. No empieza con Abraham, empieza con Jacob. Y de ahí en adelante está formado el pueblo de Israel. ¿Y cómo el pueblo de Israel existe hoy día? ¿Cómo ha llegado hoy día al siglo XXI? El pueblo de Israel tiene casi 4.000 años de existencia. Casi 4.000 años de existencia. 4.000 años de existencia. Escucha, Jacob tiene sus 12 hijos. Cada uno de sus 12 hijos tiene hijos. Y sus hijos tienen hijos. Y los hijos tienen hijos. Y los hijos tienen hijos. Y los hijos tienen hijos. Hasta llegar a hoy. Así se formó Israel. Ese es el origen de Israel.
por la ley de la descendencia. Por la ley de la descendencia. Amén. El origen de Israel es la ley de la descendencia. ¿Cuál es el origen de la iglesia? En la iglesia no existe esto de que mi papá es evangélico, por lo tanto todos nosotros somos evangélicos. Porque tú sabes, ¿no es cierto?, que cada persona debe convertirse individualmente a Cristo. No es que mamá se entregó al Señor y todos estamos entregados. No, cada uno se convierte por sí mismo al Señor. Entonces, el origen de la iglesia es absolutamente diferente al origen de Israel. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 25 y 26, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que nosotros no éramos pueblo, porque no éramos pueblo. Romanos 10, 19 al 21. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. Así que no te creas mucho, porque aquí dice que eres un pueblo insensato. No es una alabanza. Ahora dice acá, él está hablando de Israel, los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Mira, la iglesia no es un pueblo. Israel es una nación de la tierra, tiene una bandera, está sentada en la ONU como nación, tiene embajadores, tiene consulados, tiene tratos comerciales con las naciones de la tierra. Es un pueblo, es una nación. Pero la iglesia no. La iglesia fue formada, tomó el Señor uno de acá, uno de allá, dos de acá, tres de allá, otros de acá, otros de allá, y entre todos, con todo eso, formó un pueblo donde no había pueblo. ¿Cuál es la única cosa que une a todos estos? A los israelitas los une la sangre. Son todos descendientes de sangre. A nosotros lo único que nos une es que todos nosotros hemos sido lavados por la sangre de Jesús y hemos nacido de nuevo por el poder del Señor. Y por eso somos el pueblo de Dios. En este pueblo tú tienes blancos, amarillos, rojos, negros, cobrizos, chinos, japoneses, argentinos, chilenos, peruanos. Tienes todo. Y en este pueblo las relaciones son de familia espiritual. Espiritual. Nuestros propios parientes de la carne a veces no entienden cómo tenemos tanto amor por los hermanos. ¿Sí? Y hasta tienen celos del amor que tenemos a nuestros hermanos. Y es que el vínculo que nosotros tenemos como familia, como hermanos, es infinitamente superior al vínculo de familiaridad humana. Es el vínculo del Espíritu, es la comunión del Espíritu Santo. Y eso es poderoso. Amén. Muy bien. Mira lo que dice la Escritura. Dice, Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois, está hablando a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y escucha,
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Mira, es posible que tú seas la única persona entre todos tus hermanos que sigue a Cristo. O quizá algunos pocos. O a lo mejor tienes una bendición, una bienaventuranza de que todos tus hermanos, toda tu familia sirva al Señor. Pero da lo mismo, porque en la iglesia la cosa no es por familiaridad humana. Las relaciones son por el Espíritu Santo. Amén. Y te voy a decir algo, escúchame bien, esto lo vamos a ver algún día, pero no hoy día. El sacerdocio en el Antiguo Testamento era por descendencia, por la ley de la descendencia. Una persona era sacerdote porque era hijo de sacerdote. Y luego el otro era sacerdote porque era hijo del sacerdote. Y el otro era hijo del hijo del hijo del sacerdote. Por eso era sacerdote. ¿Sí? Y a veces yo escucho una enseñanza dentro de la iglesia acerca de linaje sacerdotal. El pastor dice, aquí está mi familia. Ellos son linaje sacerdotal. ¿Sabes qué está diciendo? Estoy en el Antiguo Testamento. Vivo en el Nuevo Pacto, porque mi hijo, por ser hijo mío, es sacerdote. Mi hija, por ser hija mía, es sacerdote. Mi nieto, por ser nieto mío, es sacerdote. Eso no está en la Escritura. Cada persona se tiene que convertir por sí misma. Por sí misma. Y entonces, cuando la persona se convierte, es introducido al cuerpo de Cristo. Amén. Muy bien. Ahora, el punto 1 fue los dos orígenes. El punto 2, Israel es un pueblo no regenerado. La iglesia, un pueblo nacido de nuevo. Estamos viendo diferencias. Israel es un pueblo no regenerado. La iglesia es un pueblo nacido de nuevo. Para Israel, ya lo vimos antes, en varios versículos, la regeneración y el nuevo nacimiento son una promesa profética que todavía no se cumple y que se va a cumplir en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a reinar. Para la iglesia, la regeneración es la realidad nuestra, de todo el que nace en Cristo, es nacido de nuevo y es regenerado. Amén. 3. Israel es el pueblo terrenal de Dios. La iglesia, el pueblo celestial de Dios. Dios tiene dos pueblos actualmente en la tierra, un pueblo terrenal y un pueblo celestial. En Génesis 22:17, el Señor le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Mira, está hablando de dos realidades, una celestial y otra terrenal. La arena es terrenal, las estrellas son celestiales. Y está hablando de su descendencia. Le está diciendo, tendrás una descendencia terrenal y tendrás una descendencia celestial. Israel es la descendencia terrenal de Abraham. La iglesia, la descendencia espiritual y celestial de Abraham. Veamos otro aspecto. Israel es la esposa de Jehová. La iglesia, la esposa de Cristo. Israel es la esposa de Jehová. La iglesia es la esposa de Cristo. Oseas 2:16 al 20.
En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi marido o marido mío, Ishi. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, que significa Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo no va a haber guerra? ¿No va a haber más guerra? En el milenio. En el milenio. Dice, haré pacto para ti con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Le está hablando Israel. Esto va a ocurrir cuando empiece el milenio. Pero ¿sabes? 7 años antes, la iglesia se casa con Jesús, con Cristo. Así que las bodas del Cordero son 7 años antes de que Israel se case, de que Jehová tome como esposa a Israel. Puede entender esto, ¿verdad? Las diferencias. La iglesia es la esposa de Cristo. Por eso en 2 de Corintios 11:2 dice, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros una virgen pura a Cristo. Está desposada. ¿Sí? Pronto vienen las bodas. ¿Cuántos están esperando las bodas? Amén. Tú eres la esposa. Aleluya. Efesios 5:22 hasta el final. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Tú crees que está hablando del matrimonio? Y está hablando del matrimonio, pero está hablando del matrimonio de Cristo y de la iglesia. Entonces, la iglesia es la esposa del Cordero. Israel, la esposa de Jehová. Estoy hablando de la diferencia de destinos. Tienen destinos distintos. Un par de cosas más. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación.
pero Israel vivirá en la tierra durante la gran tribulación. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, pero Israel vivirá en la tierra en la gran tribulación. Y por último, otro punto de comparación. Tanto Israel como la iglesia van a reinar en el milenio, pero Israel reinará terrenalmente y la iglesia reinará espiritualmente, porque son dos pueblos distintos. Nosotros en el milenio vamos a estar glorificados, vamos a tener cuerpos glorificados igual que el Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a reinar con Él. Vamos a reinar con Él todo el tiempo, pero en misiones especiales. Pero acá en la tierra, la capital del reino de Jesús será Jerusalén. Y los grandes dignatarios y ministros de Estado, todos serán israelitas. Serán israelitas que el Señor levantará para ejercer su reinado, porque prometió que reinaría sobre Jacob y sobre las naciones para siempre. Amén. Muy bien. Amadísimos, hemos hablado de esta doctrina errónea que es que la iglesia viene del Antiguo Testamento y que las promesas de Israel son cumplidas en la iglesia, no literalmente, sino espiritualmente. Hemos demostrado que la iglesia nunca ha sido ni será Israel, que Dios ha tomado de Israel y de la iglesia para formar un pueblo nuevo y que Dios tiene un destino para Israel y un destino distinto para la iglesia. Que nadie te confunda, que nadie te confunda. No lo permitas, no lo permitas. Pregunto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Sí? No se apresuren a levantar las manos, ¿eh? Pero si tienen, Apóstol Hilda, abre tu audio. Quizá una pregunta, más que pregunta en sí, es como aclaración para todos, pienso yo. Si tanto los dos líneas que hemos visto, los reformados, los mesiánicos, tienen una doctrina errada, Sí. ¿cierto? Y el Señor hace tanto hincapié en que nos cuidemos de la doctrina, ¿verdad? Sí. Usted decía la semana pasada que, o sea, la clase anterior, que ellos son nuestros hermanos, que puede haber milagro a través de ellos y todo eso. Pero el fin, porque tener estos errores tan grandes como los que decía hoy usted, va a tener consecuencias solamente terrenales en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a creer cosas que están equivocadas radicalmente, como lo hemos visto, y que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Obviamente, tienen problemas en la calidad de vida, porque no tienen comunión con nosotros, o nosotros no tenemos comunión con ellos. No sé, me gustaría como ver el fin de ello, el fin de lo que significa vivir en una doctrina errónea. Ok. Voy a decir primero que nosotros tenemos distintas clases de hermanos en la iglesia del Señor en general, no en la iglesia local, sino en la iglesia de Cristo, la iglesia universal.
Tenemos hermanos que creen, vamos a hablar de lo que empezamos a hablar. Tenemos hermanos que creen que Cristo solo salva, que la salvación es obra del Señor y que salva y santifica. Es decir, que el hombre de Cristo va a recibir la salvación y la santificación. Y las iglesias que creen eso, en esas iglesias generalmente la gente es salvada y santificada. Hay otras iglesias que creen que el Señor salva, santifica y sana. Y en esas iglesias el Señor salva, santifica y sana. Y hay otras iglesias que creemos nosotros que Cristo salva, santifica, sana y hace maravillas. Y esas 4 cosas ocurren en nuestras iglesias. ¿Qué nos enseña esto? Que el hombre puede limitar la obra de Dios en las personas. El hombre tiene ese poder de limitar la obra de Dios, de limitar la obra de Dios. Entonces, las iglesias donde los hermanos no creen que el Señor hace milagros hoy, esas iglesias que tienen esa posición cesacionista, ellos están limitando absolutamente el mover de Dios en la tierra. El problema, Apóstol Hilda, no sería que nada más que ellos crean eso, que ellos crean que Cristo salva y sana y están quietitos en sus iglesias, sino que ellos hoy día, a través de las redes sociales, a través de YouTube, en sus prédicas, ellos atacan nuestra fe. Ellos están diciendo que lo que ocurre en nuestras iglesias, sanidades, milagros, lenguas, portentos, profecías, revelaciones, sobrenaturalidades, que todo eso es diabólico o del alma, poderes del alma, poderes humanos. Entonces ellos están en el límite de la herejía. Ellos están casi en el punto cuando el Señor dijo que todo pecado será perdonado a los hombres, menos aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Ellos están ahí en ese punto, porque están diciendo que todas las manifestaciones del Espíritu Santo son fuego extraño. Entonces todavía son hermanos nuestros, pero son peligrosos y pueden hacer mucho daño a nuestros hermanos. De hecho, han maltratado y han dañado la fe de muchos hermanos y especialmente jóvenes que han escuchado sus enseñanzas y que luego tienen tremendas dudas acerca de si el poder de Dios que han experimentado en sus vidas, si el bautismo con el Espíritu Santo que han experimentado en sus vidas, si los milagros, si todo eso es de Dios o no, porque esta enseñanza les ha sembrado dudas y enemistad contra la doctrina correcta. Entonces, primeramente yo creo, diré esto, estamos enseñando esto y antes de comenzar estas enseñanzas, los apóstoles recordarán que hablamos acerca de esta enseñanza porque como necesaria para fortalecer la fe de nuestros hermanos, y la firmeza doctrinal. La doctrina no es cualquier cosa, amados. La doctrina te da fundamento, la doctrina te da firmeza, la doctrina te hace estable, la doctrina te hace predecible. Entonces, como dice bien la apóstol Hilda, los apóstoles nos alertan de cuidar la doctrina, de defender la doctrina, de mantenernos dentro de la doctrina,
y de esta doctrina. Porque en la iglesia primitiva había todo esto que vivimos nosotros en nuestras iglesias. Había sanidades, milagros, lengua, profecía, revelación, todas esas cosas. Y además había una clara distinción entre esto es Israel y esto es la iglesia. No había mezcla. Esto es Israel, esto es la iglesia. Nunca los apóstoles enseñaron que la iglesia era una prolongación de Israel. La iglesia, ellos enseñaron que la iglesia es un pueblo nuevo, 0 kilómetros, un pueblo nuevo, un nombre nuevo. Entonces, es muy peligroso. Yo digo, son nuestros hermanos, pero están en el límite de la herejía. ¿Sí? No sé si responde a su pregunta, apóstol. Absolutamente, sí, yo estoy de acuerdo con todo esto. Bien, ¿alguien? Solamente era bueno aclarar para mí, Sí, para toda la sí, gente. amén, apóstol. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hermana Ana, abra su micrófono, por favor. Eh, Mi pregunta es, pero está en la potestad de Dios el salvarlo o no salvarlo, ¿verdad? Porque como usted explicaba, dice, es que yo solamente quedo, pero siempre hay un remanente dentro. Igual son peligrosos, como dice usted, pero a lo mejor igual hay un remanente ahí que está ahí eh, en la fe. Miren, ellos son correctos en la doctrina en cuanto a la salvación, por la fe, en la doctrina de la gracia, en la doctrina de la elección. En muchas doctrinas son correctos, exactamente correctos. Pero hay doctrinas en las cuales son decididamente antibíblicos, están fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. No me da tiempo para iniciar la siguiente enseñanza sobre esto, que lo vamos a tener, Dios mediante, en 2 semanas más. Pero yo advierto, yo alerto a ustedes, pastores, tengan mucho temor de Dios con esto, porque tenemos que instruir a nuestra gente, a nuestros jóvenes. Será muy bueno que hagan que estas enseñanzas las vean, las escuchen, las analicen los grupos de jóvenes, en las reuniones de discipulado, con los obreros, con los hermanos, en el canal de YouTube de la iglesia ICCM Cerrillos están las 3 clases anteriores y también va a estar esta, ¿no es cierto, apóstol Eduardo? Entonces, estas 4 clases, ya llevamos 4 clases, hagan que las vean, que escuchen, porque y que con lápiz y papel y Biblia, porque tienen que examinarlo todo y recibir la enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, ojo, peligro, señales rojas. ¿Sí? Ahora, cuando un hermano te diga, yo vi un video de tal y tal, pregúntale, ¿de dónde viene? ¿Quién es el predicador? ¿Por qué? Porque hoy día no solo es importante lo que se dice, sino quién lo dice. ¿Quién lo dice? Porque la misma verdad bíblica, si la dice uno o otro, generalmente el otro la dice con distorsiones. Y nosotros tenemos que saber eso. Yo les di en la primera clase una lista de nombres de los predicadores más relevantes en el ambiente hispano, aquí entre nosotros, que hablamos español. Pero en el mundo de habla inglesa hay decenas y decenas de predicadores que están haciendo exactamente lo mismo, atacando nuestra fe, atacándonos. Ustedes saben que nosotros predicamos la verdad, nunca atacamos a nadie, pero estamos haciendo estas clases solamente por causa de ese ataque que está dañando
a nuestra gente, solo por eso. Amén. Ahora, como dice la hermana Ana, son hermanos nuestros, pero hay un peligro grande, grande, y es que ellos darán cuenta a Dios de por qué están enseñando todas estas aberraciones bíblicas. No tiene nada que ver con la palabra. ¿Por qué no se han mantenido en la doctrina correcta? Ellos darán cuenta, pero nosotros tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. ¿Alguna pregunta más? Nos quedan unos minutos todavía. Será bueno que hagas tu pregunta y así podemos aportar o salir de dudas. ¿Tienes un aporte? También lo vamos a escuchar. Bueno, ustedes son muy buenos alumnos. Amén. Tienen todos un 7. Hermanos, acá estamos con mi esposa, la apóstol Laura, la pastora Olga de Mendoza, está la pastora Marcela, nuestro hermano Julio de acá, pastora de este lugar donde estamos, nuestro hermano Marcos. Estamos en la localidad de Junín, Buenos Aires. Buenos Aires, ¿sí? Y, ¿no es cierto? Aquí en Argentina la calificación es de 0 a 10. En Chile es de 0 a 7. Así que ustedes que están allá en Chile tienen un 7. La pastora Alejandra, que la estoy mirando allí, y los hermanos de Argentina tienen un 10, ¿no? Y los hermanos haitianos creo que califican hasta 14, así que yo quiero ser haitiano. Bueno, que el Señor les bendiga, mis amados. Vamos a orar y vamos a terminar. Estos son momentos muy especiales, muy maravillosos. Damos gracias al Señor. La próxima clase, de aquí a 2 semanas, estaremos enseñando desde Córdoba. Desde Córdoba. Y ya la siguiente semana estamos regresando a Santiago de Chile. Después de esa clase, la siguiente semana estaremos, Dios mediante, en Santiago de Chile. Amén. Amén. Vamos a orar. Pastor Sergio, te veo ahí, hermoso, delgado, ¿sí? Como dicen acá en Argentina, fachero, ¿sí? Un modelo. Dirígenos en oración, así terminamos en el nombre de Jesús. Amén. No escuchamos. Sergio, sácate desenchufa ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta instancia que tú nos das, Señor, de poder ser exhortados, intuidos a través de tu palabra. Queremos, Señor, tratar de almacenar lo más que podamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y agradecerte, Señor, por la vida de nuestro apóstol David, Señor, que tiene la disposición, el tiempo para poder instruirnos y enseñarnos a través de la palabra, Señor. Agradecerte, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en estos tiempos, Señor, tiempos peligrosos. Pero agradecemos, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y nos intuyes a nosotros como tus siervos, como hijos tuyos, Señor, para hablar con denuedo, para defender nuestra fe, para defender nuestra doctrina, frente a todo lo que se está presentando hoy en día, Señor. También es tristeza en el corazón de que algunos de nuestros hijos, Señor, caigan en las redes de estas doctrinas, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría, la inteligencia, Señor, para sacarlos de esa doctrina errónea, Señor, que están. Dios mío, agradezco, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, estás abriendo nuestros ojos, estás, Señor, aclarando muchas dudas, muchas interrogantes que hay dentro de nuestro corazón, Señor. Y agradezco, Señor, porque el anhelo está en nuestra vida, en nuestro corazón,
de ser instruidos y de ser enseñados, Señor, en este tiempo. Bendice a cada uno de mis pastores, Señor, siervos del Señor, mis hermanos, a través de Chile, de Argentina, Señor, de todo lugar que está siendo transmitido este programa, esta instrucción, Señor, a nuestras vidas. Te pido que tú nos bendigas, Señor, y que estemos, Señor, anhelando, Señor, estar siempre en la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias, bendice a nuestro apóstol, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo de parte de todos los que aquí estamos. Sean muy bendecidos.